Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy me tocó a mí. Claudia está de viaje, entonces la estoy reemplazando. Espero poderla reemplazar bien. ¿Cómo están todos? Eh, ya vi nuestro invitado. Ya lo invité. Ronald, ya te invité. Hola, Ronald, ¿cómo estás? Hola Clara, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo muy bien. Aquí muy contenta y muy agradecida contigo. Muchísimas gracias Por- Clara. no, porque yo sé, les cuento que él está en Inglaterra. ¿Para ti qué horas son en este momento? Bueno, ahora la una de la mañana. Uy, no, qué detalle tan bello. Mil y mil gracias. Bueno, les quiero contar que vamos a tener la entrevista hoy con Ronald. ¿Cómo se pronuncia bien tu apellido? Fuchs, Fuchs. Fuchs, Ok, sí, sí, Ronald Fuchs. Bueno, exacto. eh, quiero también decirles que, pues, hoy vamos a hablar sobre el Tantra. Tú eres un coach eh, muy de hace mucho tiempo, manejas el tema, lo dominas, lo das talleres y cursos en Europa, vives en Inglaterra, estás en Europa, también en Latinoamérica. Perdón que entró una llamada. Vale, Eh, vale, sí. bueno, también a veces en Latinoamérica. Bueno, para mí es un gusto que estés aquí con nosotros y supremamente agradecida con esa trasnochada. Bueno, sí, Ronald, entremos en el tema, Pues muy bien. que creo que tenemos mucho tema. ¿Qué es el Tantra? Sí, bueno, es un temazo. El Tantra es un Es temazo, un ¿no? temazo. Sí. Sí, bueno, yo en cuanto a mi trayectoria, sí que hace unos 42 años que empecé en este mundo, primero a través del rebirthing, que es un trabajo basado en la respiración y el cambio de creencias y todo eso, muy poderoso como un trabajo de crecimiento personal. Pero el Tantra ya lo había conocido a través de una experiencia antes, y, pero no había hecho todavía trabajos. Recién solo fue en el 81 que hice mi primer retiro de Tantra en el sur de Francia. Y, y a partir de ahí empecé a sentir cada vez más curiosidad por saber qué era el Tantra, hasta más o menos, porque yo inicialmente, a través de la primera experiencia que tuve, quedé muy impactado por la palabra en sí. Yo conocía el yoga, pero, pero el tantra nunca, no conocía ni siquiera la palabra. Y tuve una experiencia haciendo el amor que fue tan poderosa, tan profunda, de tanta energía que sentimos, que tuve una experiencia espiritual, como de expansión de la conciencia y todo esto, ¿no? Y entonces esta persona, esta chica con la cual tuvimos la experiencia, al día siguiente me dijo: eso que vivimos anoche se llama Tantra. Y yo, mi corazón, mi alma, en algún lugar reconocía eso y saltaba de alegría porque yo pensaba: mi Dios, no puedo creer que exista esto, sexo espiritual, sexo espiritual. Y eso fue un poco la conclusión en ese momento. Luego, claro, cuando comencé ya años después a tomar cursos y a profundizar en ese mundo, descubrí que el Tantra es mucho más allá
de eso, ¿no? Entonces, la palabra tantra eh, explica mucho el sentido, el significado original de la palabra, ¿no? El tantra en la India antigua, que es donde nació, quiere decir... Es que incluso, perdón, nació antes de Cristo, según yo veía lo que tú Sí, enviaste. sí, 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 exactamente. El O sea, es muy tantra, antiguo. sí, es decir, el tantra, los primeros registros de una cultura tántrica en la India datan de 6.000 años atrás, pero ya existía antes de eso, es decir, que el tantra probablemente actualmente tiene unos 8.000 años, ¿no? El origen del Tantra, los verdaderos orígenes del Tantra, ¿no? Entonces, la palabra Tantra quiere decir telar. Y más allá del telar, no solo el telar, sino el tejido, que es, Entretejer. claro, el tejido que se crea con el telar, que como sabemos, en el telar hay dos hilos cruzados, ¿no? Que conforman el tejido. Entonces, la palabra tantra implica el entretejido de estos dos principios universales que están presentes en todo el universo manifestado, que es el masculino y el femenino, ¿no? Eso, Entonces, la energía femenina y la energía la masculina. energía masculina. Y todo esto, estos dos principios, toda la vida se basa en el encuentro y la interacción de estos dos principios, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ya esos tiempos tan antiguos, eh, es como si fuese que fueron incorporando estos principios, que son la base de la vida y la creación de la vida, y a trabajar con ellos, a integrarlos en las prácticas espirituales, integrarlos en la relación, integrarlos en la interacción entre los seres humanos, y eso es lo que finalmente dio origen a todo este conjunto de prácticas, de ejercicios, de conciencia, de visión, que todo eso es lo que abarca el Tantra, ¿no? Eh, Es como un camino espiritual, pero la gente lo ha tergiversado en muchos casos, ¿cierto? Sí, sí, lo que pasa es que cuando el Tantra fue descubierto por el Occidente, que fue justamente los británicos cuando habían, cuando la India era parte del gran imperio británico, eh, entonces los místicos ingleses que Inglaterra siempre tuvo un aspecto muy místico, ¿no? Había mucha gente conectada con lo espiritual, sabían que la India era fuente de muchísima, muchísima sabiduría espiritual, y cuando empezaron a ir allí y a viajar a la India y todo eso, y a conectar con los maestros y los gurús que siempre ha habido en la India, descubrieron que había algo que era diferente como camino espiritual a todos los otros caminos espirituales, que es el camino del Tantra. ¿Y por qué es diferente? Porque es el único camino espiritual que no aparta la sexualidad, sino que incluye, incorpora la sexualidad. Porque esta danza universal del masculino y el femenino, que en el Tantra se llama la danza sagrada de Shiva, el principio masculino, y Shakti, el principio femenino, entonces esta danza de Shiva y de Shakti, que está presente en todo el universo masculino, también se puede traer al mundo de la relación y el mundo de la vida, porque estos dos principios constantemente están presentes en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, desde la visión del Tantra, el principio masculino o Shiva es la conciencia, es la esencia del masculino, es la conciencia. Y el principio femenino, la esencia o Shakti, o la diosa, a veces se habla de la diosa o Shakti o de la diosa, ¿no? El principio femenino de Shakti es el de la energía, la fuerza vital creativa. Entonces, constantemente es un juego entre la conciencia y la energía, la conciencia y la energía, ¿no? Y esto es lo que se busca traer a la vida. Ahora, claro, ¿por qué se ha tergiversado tanto?
porque cuando se descubrió el Tantra y luego más adelante, ya en los años 70, en esa fase de tanta liberación de la sexualidad y todo eso, el Tantra Sí, eh, se, fue parte de ese movimiento de ir más allá de los tabúes sexuales, que el sexo siempre había sido tratado de una manera como con mucho prejuicio, muy desde una visión muy, ¿cómo se dice? Moral, ¿no? Desde un punto de vista muy moral. Y, y desde ahí siempre fue muy reprimido, ¿no es cierto? Eh, Tanto por los hombres como por las mujeres, cada uno por su razón, pero en la sociedad en general fue muy reprimido, ¿no? Entonces, en esa época en que hubo tanta liberación de la sexualidad y ir más allá de los tabúes sexuales, a partir de, podríamos decir, de los años 60 sobre todo, de manera más masiva, el Tantra se volvió a redescubrir como algo que que servía como una herramienta para justamente ir más allá de estos tabúes y ir más allá de la moralidad que siempre acompañó la sexualidad, ¿no? Entonces, en el Tantra, lo que hay en vez de principios morales es la conciencia de lo que funciona en el universo, lo que ya podemos llamar las leyes universales y el respeto por las leyes universales, ¿no? El honrar las leyes universales, respetarlas, acatarlas de alguna manera, ¿no? En vez de violarlas. Pero, sí, muy bonito. claro, y en vez, eso es lo que se honra y se respeta en vez de los principios morales de ver la sexualidad como algo que nos aparta del camino espiritual o lo que fuese, sino toda la energía, que es el principio femenino, que podemos acceder a través de la sexualidad, que es una energía muy poderosa, es la energía más poderosa que tenemos en el cuerpo, de ahí nacemos, es lo que genera la vida humana, como cualquier vida es creada Exactamente. por la energía sexual, ¿no? Entonces, en vez de verla como algo que no es digno o que nos aleja de la espiritualidad o nos aleja de Dios, muy por el contrario, si aprendemos a trabajar con esa energía, eh, nos Es un camino sirve. espiritual. Claro, nos sirve para entrar en un camino espiritual, ¿no? Porque es una energía que en la medida que la sabemos aprovechar, eh, permite que se haga el abrir el corazón, permite que se abra el corazón, que se expanda la conciencia, que se expanda el amor, que se conecte con las relaciones como algo sagrado, como un espacio sagrado, ¿no? Entonces, eh, muy por el contrario, la energía sexual, en vez de distanciarnos de lo sagrado, nos torna más sagrados cuando sabemos trabajar con ella, ¿no? Cuando aprendemos a trabajar con ella, que es lo que hacemos en el Tantra. Ahora, claro, muchas veces, porque justamente la energía sexual es tan poderosa, pero a la vez es una energía densa, viene de los dos chakras inferiores, ¿no? Entonces tiene relación con la supervivencia, que es instintivo, es una energía muy básica, muy primaria, ¿no? El Sí, chakra base y el segundo chakra. Entonces es una energía muy densa y desde ahí lo que tenemos que aprender a hacer es a sutilizarla, a expandirla, a transmutarla, ¿no? Y es un trabajo casi alquímico que se aprende a hacer en el Tantra, ¿no? Así que, pero claro, cuando sabemos hacer eso, cuando sabemos refinar esa energía y espiritualizarla, eh, las bendiciones que nos puede aportar son inmensas, imagínate. inimaginables en realidad, ¿no? Es que hasta ayuda a la salud. Leía yo en tus comentarios. En Sí, toda la... Puede haber sanaciones.
Sí, 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 inmensas sanaciones. El aspecto de cura es muy importante en el Tantra, no la sanación, porque todos nosotros venimos de una historia de entre represión sexual o inhibición sexual o vergüenza con relación a la sexualidad o lo que fuese, ¿no es cierto? Tanto hombres como mujeres, todos tenemos Sí, nuestra percepción un poco distorsionada y limitada con relación a la sexualidad. Y como nos educaron. exactamente, no podemos escapar de eso, ¿no? Hemos recibido Sí, toda una educación a través de de la religión, a través de la escuela, de la educación en general, a través de lo que pudimos haber heredado de nuestros padres y absorbido de la sociedad, que no nos escapamos de ello, nos afecta, ¿no? Entonces, y todo eso muchas veces lleva de una manera no consciente, pero nos lleva a sentirnos, uh, a sentirnos a veces contaminados por la energía sexual o que es una energía que nos arrastra a espacios demasiado primarios donde acabamos no sintiéndonos bien, ¿no? Nos podemos sentir muy bien en el momento, pero después muchas veces acabamos no sintiéndonos bien, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos límites que podemos sentir con relación a la sexualidad, y a realmente entregarnos y abrirnos a esta energía y vivirla en toda su gloria y en toda su plenitud, eh, necesitan estos límites, todos estos condicionamientos que hemos recibido, necesitamos trabajarlos, ¿no? Necesitamos, y ese es el trabajo de cura. Ese es el trabajo de cura, ¿no? Entonces muchas veces hablamos en Tantra, por ejemplo, de sanación sexual. La sanación sexual, como decía, es una parte muy importante del Tantra, ¿no? Eh, porque uh, cuando pensamos en una sanación sexual, pensamos en una cosa genital, ¿no? Pero la sanación sexual va mucho más allá de lo genital. A veces podemos no tener un problema genital en ese sentido, pero eso no quiere decir que como hombres no tengamos un problema con el femenino y como mujeres con el masculino o con el sexo que más nos atrae. Y cada vez que entramos en una relación, pues surgen, en la medida que estas dificultades no han sido sanadas y curadas, entramos en co-crear situaciones que acaban no siendo armoniosas y acaban muchas veces destruyendo una relación, ¿no? Y entonces, claro, cuando el Tantra se puede practicar a muchos niveles, ¿no? Pero el nivel más profundo del Tantra siempre es el camino a dos, ¿no? Dos personas cuando entran en relación. Y desde ahí una polarizada en el masculino y la otra polarizada en el femenino, ofreciendo desde esta polarización con mayor poder y plenitud tanto el masculino como el femenino, la luz que se genera desde allí, el campo de amor que se va expandiendo y todos los beneficios que de ahí recibimos, lo que nos interesa es profundizar en esta entrega, ¿no? Profundizar, entregarnos a un nivel cada vez más profundo, para que el encuentro sea más grande, más poderoso, más pleno, y desde ahí la luz que se genere sea también más luminosa, más poderosa, ¿no? Y desde ahí las Se grandes, extienda más se enciende más. Y y desde se ahí irradie más. exacto. Y desde ahí las grandes bendiciones que podemos recibir, tanto nosotros como quienes están en nuestro entorno. Y, y, uh, y esto requiere entrega, porque en la medida que no estamos curados, en la medida, porque todo en realidad esta entrega pasa por la confianza, ¿no? Nos podemos Y el entregar, respeto, ¿cierto? claro, nos podemos entregar al otro y a la relación,
solo en la medida que confiamos en el otro y en la relación. Pero si tenemos muchas historias mal resueltas del pasado, de nuestras relaciones en el pasado, y estas relaciones con el masculino y el femenino vienen desde el comienzo de la vida, ¿no? Para toda mujer, la primera historia de amor con el masculino, con el hombre que ha tenido, es la historia con el padre. Y para el hombre con la madre. Y cómo ha sido esta relación, qué recuerdos, qué registros tenemos de esos. O sea, como ha sido con la madre y con el padre, en el caso de la mujer, se Exacto, refleja claro. en la Entonces, relación. claro, entonces, si hemos tenido un padre, una madre muy posesiva y muy controladora, esto será fuente de miedo para el hombre a la hora de entregarse. Tendrá miedo de sofocarse, de sentirse sofocado en la relación, y desde ahí la necesidad de salir corriendo para sentir su libertad, ¿no? Y la mujer igual, si el padre ha sido un padre castigador, represor. Muchas veces una mujer puede sentir cuando entra en relación con un hombre que el hombre busca controlarla, que es desaprobador, que es exigente y lo que fuese. Y, y en la medida que ella no ha resuelto esas heridas, atraerá a un hombre que corresponde con esta dinámica, ¿no? Y el hombre con la mujer igual. Entonces, ahí está el principio de la co-creación, ¿no? Todos atraemos y co-creamos una relación que encaja con lo que todavía necesitamos curar, todo lo que no está todavía curado, ¿no? Y eso es un principio del cual no podemos escapar. Entonces, desde ahí, el trabajo personal, la cura personal es indispensable, ¿no? Es ir sanando, sanando. Sanando cada vez más. En la medida que vamos sanando las heridas del pasado y vamos resolviendo internamente, solo en esa medida podemos confiar y entregarnos cada vez más a un nivel más profundo, más profundo, más profundo, ¿no? Y entonces en la relación tántrica o sagrada, si se quiere, lo que más se busca es confiar en el otro, confiar en la relación, confiar en el amor, como para entregarse a un nivel cada vez más profundo y pleno, ¿no? Para que esta luz sea cada vez mayor, ¿no? Así que eso es, por eso el trabajo de cura es indispensable, y desde el comienzo en un camino tántrico siempre habrá cura. La cura es un aspecto que acompaña el camino tántrico todo el tiempo. O sea, esto tiene unos principios morales y espirituales. Sí, son principios cuando hablamos de los principios, no son tanto principios morales, pero es el conocimiento de lo que llamamos las leyes universales, ¿no? Cuando, en la medida en que la conciencia se va expandiendo, vamos percibiendo cuáles son esas leyes universales. Y desde ahí la elección de respetarlas, de honrarlas. Porque si violamos las leyes universales, acabamos creando sufrimiento Claro. en los demás, sufrimiento por lo tanto en Y no nuestra... estamos actuando con amor. Exacto. Y Y sufrimiento... en el trata se genera es a motivar el amor, a Exacto, profundizar en el verdadero amor. exacto. Entonces, si nosotros desde el herirnos a nosotros mismos y herir a los otros, eh, creamos dolor, eso es justamente lo que se llama el karma, ¿no? El famoso karma es la herida, tiene que ver con la herida. El karma es cuando violamos las leyes universales y ahí creamos karma. Entonces, en el camino del Tantra, buscamos ir disolviendo el karma para entrar en lo que se puede llamar, lo que se llama en la tradición oriental, el Dharma, que sería el camino correcto, el camino en armonía con el universo, ¿no? Y esto se hace a través de
el honrar y respetar las leyes universales, ¿no? Entonces no es una cuestión tanto moral, sino de sabiduría espiritual, a la cual de uno se va conciencia. abriendo, claro, la conciencia, a la cual uno se va abriendo en un proceso de cura y de crecimiento, ¿no? También hay clases de Tantra, el rosado, el, Sí, bueno, en realidad el Tantra es uno, lo que pasa es que la modalidad de la práctica modalidad. de, Sí, varía, ¿no? Entonces está lo que sí, se llama el Tantra blanco. El sí, Tantra blanco es la práctica consigo mismo. Entonces toda práctica que es individual es parte de esta modalidad de práctica, Tantra blanco. El Tantra rojo sería la práctica a dos con otra persona, cuando la práctica está más enfocada en la energía sexual o en la sexualidad en general, o la conexión energética, podríamos decir, ¿no? Ahora, cuando se trabaja a dos de igual manera, pero la práctica está más enfocada en el corazón y en la espiritualidad, eso se llama Tantra rosa. Entonces, como las tres modalidades de práctica básicas, ¿no? Ahora, muchas veces cuando las personas llegan al Tantra, yo creo que a todos nos pasa, llegamos al Tantra porque el Tantra, como tú has mencionado antes, no tiene tanta reputación de, de estar sí. ser algo puramente y exclusivamente asociado con la sexualidad. Llegamos al Tantra queriendo aprender a ser buenos amantes o lo que fuese, ¿no? Que es parte de la fantasía del Tantra, ¿no? Luego, claro, cuando entramos en el Tantra y comenzamos a experimentarlo, comenzamos a percibir que es mucho, mucho más que solo sexual, ¿no? Es, es una visión del universo, es, 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 es una percepción como del funcionamiento básico del universo, ¿no? Y simplemente lo que buscamos a través de una práctica individual o una práctica a dos, entrar desde este encuentro microcósmico, podríamos decir, entrar en armonía con esta danza macrocósmica, esta danza universal de Shiva y de Shakti, ¿no? Y traerlo a la práctica individual o a la práctica a dos, ¿no? Entonces muchas veces cuando llegamos al Tantra estamos percibiendo un poco o estamos buscando el Tantra justamente para esta cosa tan excitante que tiene que ver con la sexualidad. Y si una persona siente que ha llegado el momento de trabajarse a ese nivel, dice, pues mira, hora de entrar en el camino tántrico, ¿no? Y quiero descubrirlo y todo eso, que a mucha gente le pasa. Eh, y desde ahí muchas veces piensan, el tantra blanco, la práctica individual. A mí, no, yo lo que quiero descubrir en el tantra es la práctica 2, la parte excitante del tantra, ¿no? Pero yo mismo me pasó, ¿no? De alguna manera, yo cuando llegué al tantra digo, ay, yo quiero, me interesó como camino espiritual, pero también me interesó por esta cosa de aprender a ser un gran amante, por así decir, ¿no? Ajá. Y de vivir la sexualidad en toda su plenitud y todo esto. Yo creo que a todos nos pasa. Y entonces no, pensé, el tantra blanco, ¿para qué? Yo ya conozco el yoga y todo esto, ¿y para qué el tantra blanco? No, no es lo que yo particularmente busco. Pero cuando hice la formación como instructor avanzado de tantra en la escuela donde me formé, eh, practicábamos mucho tantra blanco. Y ahí comencé a darme cuenta, a tomar conciencia de hasta qué punto el tantra blanco es importante, ¿no? Y la importancia que tiene es que a través del tantra blanco nos adiestramos a no solo acceder a la energía, conectar con la energía, sino a generar energía. Y desde allí aprender a expandirla en el cuerpo y expandirla en la mente y eventualmente transmutarla, ¿no?
y transformarla y convertirla en luz, ¿no? Entonces es un principio como si fuese alquímico de transmutación, ¿no? Esta energía tan densa, pero tan poderosa, aprovechando que es tan poderosa, qué mejor que justamente transformarla en luz, ¿no? Y eso es lo que es casi como la base del Tantra, ¿no? Y esto muchas veces, si estamos en medio de una práctica de Tantra rojo, o inclusive un Tantra rosa a dos, es muy difícil, si uno no lo ha practicado, eh, no tiene la práctica de expandir y elevar y transmutar la energía, es muy difícil en ese momento acordarse, ¿no? Porque hay muchas cosas. Cuando uno está en un trabajo a dos, hay la conexión con el otro, qué es lo que está pasando, muchas veces el corazón que está abierto y uno siente la conexión amorosa y la conciencia, la conexión desde conciencia, eventualmente la conexión desde el alma también con el otro y todo eso en medio de una práctica. Y claro, ahí es como, ¿cómo era esa técnica de elevar la energía o lo que fuese? ¿No? Uno tiende a perderse un poco allí. Eh, Mientras que cuando uno ha hecho eh, o prácticas de tantra blanco suficiente, es como si fuese que se convierta en segunda naturaleza, ¿no? Hay energía, sí, está, subir la energía. Y ahí uno utiliza las llaves, las técnicas que en la medida que se han practicado a un nivel solitario en una práctica de Tantra blanco ya estarán como integradas, ¿no? Entonces se convierte en un proceso mucho más automático y por lo tanto mucho más fácil, ¿no? Para que uno no tenga que salirse de la conexión como para tener que recordar cómo era, sino automáticamente el cuerpo lo haga, ¿no? Sin tener que pensarlo y pueda uno permanecer siempre en la conexión con el otro, ¿no? Pero es ideal empezar por el planta blanco y luego pasar a los otros, o No, eso no tiene trascendencia. no, no tiene trascendencia. A veces, bueno, depende del tipo de escuelas, ¿no? A veces puede haber escuelas, no tanto en el mundo occidental, en el mundo oriental, por ejemplo, en la India, que como en la India han negado el Tantra durante siglos y siglos, en la India también fue muy reprimido el Tantra. Ahora, curiosamente, como el Tantra está siendo tan popular y se está expandiendo tanto, en el mundo occidental, los Mucho. hindúes están percibiendo, hey, pero si esto lo creamos nosotros, y nosotros somos los únicos que no estamos practicando tantra. Entonces, en las últimas décadas, sobre todo, hay maestros espirituales que están volcándose al Tantra, que están incorporando y reconectando con toda esa sabiduría. Qué mejor que ellos, ¿no? Que tienen toda esa conciencia ya Claro. integrada de alguna manera, ¿no? Y, y ahí en las escuelas orientales en general hay más la tendencia de practicar primero el Tantra blanco, un X periodo de tiempo. Aunque hasta eso ahora, inclusive en la India, por ejemplo, y en Tailandia, en países donde hay escuelas tántricas, inclusive allí están también comenzando un poco en el mundo occidental, tendemos a comenzar con todo a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los cursos que yo doy, ¿no? Yo, como Eso te tú, iba a preguntar, ¿en qué sí. consiste un curso de Tantra? Sí, generalmente hay un poquito, depende del nivel, ¿no? Porque yo doy diferentes niveles, diferentes tipos de cursos. Entonces, si es un nivel introductorio, solemos hacer un poco de prácticas de tantra blanco, práctica de tantra rojo, práctica de tantra rosa, ¿no? También hay generalmente una iniciación a la cura sexual que solemos hacer,
ya en el primer curso, justamente por la importancia, como decíamos antes, de la cura sexual en el camino tántrico, ¿no? Entonces, generalmente yo suelo a veces dar por lo menos unas pinceladas de cada cosa, pero siempre suelo acompañarlo también con prácticas y técnicas para que la persona se pueda llevar ya desde un primer curso una serie de ejercicios que puede hacer tanto en solitario o a dos, si tiene una pareja, ¿no? Muchas veces hay personas que vienen a un curso del Tantra y son solteras, no tienen pareja, o la pareja no pudo venir, o simplemente no tienen pareja, y eso no quiere decir que no pueden venir a un curso de Tantra, porque está siempre esta serie de ejercicios, de prácticas que se pueden hacer en solitario, ¿no? En tantra blanco. Entonces muchas veces una persona tiene pareja, pero le interesa el camino tántrico y decide hacer una práctica de tantra blanco hasta que aparezca una pareja para practicar con ella o con él, ¿no es cierto? Y, y entonces puede aprovechar el curso y ya ponerse a practicar. Entonces, desde ahí que en todos los cursos, mismo el primer curso de introducción al Tantra, por ejemplo, suelo hacer prácticas en estas tres modalidades, ¿no? Algunas prácticas en solitario, otras prácticas a dos, y la iniciación a la cura sexual que es a dos también y todo esto. Y luego hay rituales que se hacen, lo que se llaman puyas, que son rituales de ofrecimiento, que son muy interesantes y muy enriquecedores también para un trabajo de grupo. Podemos hablar de uno, de un ritual así sencillo o eso es tema del curso. Bueno, eso es tema del curso. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, podemos, un, como, por ejemplo, sentarnos en círculo y respirar todos juntos con una respiración bien fluida, bien poderosa, y luego cantar todos juntos el Om tres veces Shanti, que quiere decir paz, y luego hacer un ritual de conexión, enviando una bendición a la persona inmediata que está inmediatamente a nuestra derecha, recibiendo la bendición desde la izquierda, y así imaginar que estamos haciendo circular bendiciones. Esto, por ejemplo, es un puya. Esto lo suelo hacer cada día en el comienzo del día cuando nos reunimos en un curso de Tantra, ¿no? Luego al cierre del curso, para finalizar, también solemos hacer otro ritual, otro puya en ese sentido, que es muy diferente a ese, pero es muy poderoso y es muy bonito porque toda la gente, cuando con ese puya del final, suele luego se van a casa con un feeling de conexión, de plenitud, de haber de haberse llevado a casa una energía muy sagrada, muy de amor, de amor De comunitario paz. también, ¿no? De paz, de, de adoración o de honra, por lo menos, del otro, de cada uno de los participantes, ¿no? Ese es un puya muy bonito también que se hace, ¿no? Con una conciencia más amplia, por lo que decías al principio. Sí, sí, exactamente, sí. Así que sí, en los cursos de Tantra, ahora, como decía, hay diferentes niveles, ¿no? Eso puede ser un nivel de introducción, luego se va profundizando. En la medida que vamos repitiendo un segundo curso, en un segundo curso hay cosas que solemos hacer, por ejemplo, los rituales, siempre solemos hacerlo, pero luego se agregan otras cosas, rituales nuevos, rituales espirituales, por ejemplo, conectados con la devoción para despertar el sentimiento de devoción, que es muy importante en el Tantra, y luego se profundiza en la cura sexual y todo esto, y luego los niveles avanzados, que ya son retiros que se hacen de forma residencial, ¿no? Es decir, donde se va
a una posada o un centro para mm, en Un fin forma, de semana. generalmente el avanzado son 5 días en realidad, el avanzado, sí. Y Ahora, el primer nivel. sí, el primer nivel es un final de semana. Luego el segundo del intermedio puede ser, es decir, el de introducción es un final de semana. Luego el segundo nivel, que sería un nivel intermedio, mejor que sean 3 días. Si se consigue un feriado, a veces lo que solemos hacer en España, ¿no? Es que encaje con un feriado Lo y que hacerlo. llamamos puente, que son 3 días. Claro, por ejemplo, 3 días, si puede ser 3 días y medio mejor, y luego ya el avanzado que son 5 días, ¿no? Así. Luego ya hay otros niveles que son retiros de 10 días. Por ejemplo, en España, que es donde más estoy trabajando ahora, bueno, Sí. en Brasil también, ¿no? Trabajo mucho. Lo que pasa es que desde que comenzó el COVID no he podido volver todavía. Todo nos cambió. Sí, nos cambió mucho. Y bueno, me están preguntando con frecuencia, ¿cuándo vuelves al Brasil? ¿Cuándo vuelves al Brasil? ¿No? Y bueno, yo estoy esperando eh, que Que viajar. sea Brasil y Colombia. ¿Cómo? Que sea Brasil y Colombia. Sí, por ejemplo. ¿Por qué Entonces, no? claro. Inclusive en Costa Rica tengo una persona que me ha organizado varios cursos ya y me dice, mira, nos queda pendiente continuar trabajando con tus cursos de Tantra. Así que si un día eh, llegamos a manifestar un curso en Colombia, lo que sí me encantaría hacer, eh, pues puedo combinarlo con Costa Rica, que está al ladito, está solo Panamá entre medio, ¿no? Sí, 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 Solo sí. hay que cruzar Sí, el canal de Panamá nadando. sí, sí. Es Solo hay que fácil, cruzar. sí, así que es fácil. Bueno, yo pienso que nos has dado mucha información y ojalá la gente desmitifiquemos el tantra, ¿cierto? Porque también mucha gente, como pasa en tantas cosas, que sale gente que son coach, pero no tienen la conciencia de expandir las cosas con buena intención Ajá, y, y entonces la gente se crea otro concepto muy distinto de las cosas, sí. ¿cierto? Por eso, por ejemplo, tú, que eres una persona que lleva tanta trayectoria, tanta experiencia, es muy importante escucharte para que la gente tome más conciencia y lo vea de otra manera. Sí. Bueno, yo lo que pasa es que yo antes de entrar en el camino tántrico, eh, más de lleno así, y formarme y todo eso, trabajé durante 20 años con el Rebirthing, el Renacimiento. De hecho, hice 2 formaciones profesionales en Colombia, curiosamente. ¿Sí? Sí, una en el año 92 y otra en el año 95. La del Mm. año 92 fue solo en Bogotá, la del año 95 fue combinada Bogotá y Medellín. Y otra monitora, cuando ella estaba con el curso en Medellín, yo estaba con el grupo en Bogotá y luego yo iba a Medellín y ella venía a Bogotá. Y luego al final, como finalización, hicimos un retiro de 15 días en Aguas Claras, que supongo que conocerás, bueno, en un sitio, está justo a medio camino entre Medellín Y Bogotá. y Bogotá, sí, que yo recuerdo se llama Aguas Claras. Bueno, esto era una posada al lado de un río y solíamos bañar, no sé, en ese río, un lugar precioso. Y ahí hicimos el retiro de 15 días donde terminamos la formación y se juntaron los dos grupos, ¿no? Y fue un grupo muy numeroso porque teníamos, yo creo que unos 7, 8 asistentes
y luego participantes, había como 70 participantes, al final un grupo de como 80 Grande. personas, muy, muy numeroso, ¿no? Y ahí salieron muchas personas formadas y todo eso. Eh, entonces con el rebirthing yo he viajado mucho y he dado cursos, he formado profesionales en muchos, muchos lugares del mundo, ¿no? Luego con el ¿Ese Tantra, de qué se trata? ¿El ¿cómo? Liberty de qué se trata? ¿De qué Mira, se trata? el rebirthing es un camino paralelo al Tantra, pero no está Sí. enfocado en la sexualidad, sino que es un trabajo general, no particularmente en que incorpore lo sexual. La sexualidad puede surgir porque se trabaja con la respiración y la respiración es vehículo para la energía y entonces cuando la persona respira, pues conecta con experiencias de energía que a veces puede ser también la energía sexual, aunque no está enfocado allí. Es más un trabajo a través de la respiración muchas veces entra en un estado donde van aflorando recuerdos y cosas propias del subconsciente, muchas veces cosas que nos hemos olvidado o que no hemos llegado a ser conscientes de ellas, y van aflorando y es una oportunidad de verlas conscientemente, de verlas Y sanarlas. y sanarlas, ¿no? Entonces, a veces las asociaciones negativas que pudimos o las conclusiones negativas que pudimos haber hecho en algún momento de nuestra vida con relación a algo que ocurrió en nuestra vida y que estas creencias muchas veces no son creencias tan profundas que nos identificamos con ellas y ni siquiera somos conscientes que las tenemos, ¿no? Entonces, el Vipassana es muy poderoso para llevarnos a ver conscientemente, conectar conscientemente con estas creencias y ver el poder de manifestación que tiene en nuestra vida, ¿no? Y ya que desde esas creencias y pensamientos estamos creando una realidad o creando situaciones en la vida en base a ellas, y ese es nuestro poder, podemos también trabajar para cambiar estas creencias y cambiar estos pensamientos y crear algo nuevo y diferente, ¿no? Entonces es un proceso de cura muy empoderador, de mucha transformación, ¿no? Eso es en esencia el rebirthing, ¿no? Entonces, como llaves principales tiene la respiración, que es una forma de respiración muy sencilla, pero muy, muy, muy poderosa, sorprendentemente poderosa. Y luego la conciencia del pensamiento creativo, que nosotros somos creadores de nuestra realidad a Así es. a través de nuestras creencias y pensamientos, ¿no? Y entonces trabajar con ambas llaves. Esas son las dos bases del rebirthing, ¿no? Ahora, el proceso de transformación es inmenso, inmenso, ¿no? Entonces Me yo me he imagino. dedicado mucho, no solo, bueno, el primer lugar, curiosamente, fue Paraguay, porque cuando estaba en aquella época con mi mujer, conocimos el rebirthing juntos y comenzamos a dar la escuela una vez que nos formamos, comenzamos a dar formaciones de rebirthing en Londres y estábamos al frente de nuestra escuela. Y había una chica paraguaya muy, muy querida mía, que casada con un británico, y ella vino y tomó la formación y me dijo, mira, me gustaría invitarte a Paraguay, pero primero quiero verte trabajando en español. Entonces se vino a que ya en aquella época yo ya trabajaba en Madrid, y bueno, en Barcelona, en Madrid, en varias ciudades de España, en Valencia, y vino a tomar un curso y dice, bien, me encanta escucharte trabajando en español y todo eso, así que invitado estás. Y fue el primer lugar en Sudamérica donde comencé a dar cursos. Luego ahí siguió Argentina un poco y luego ya Brasil. Y luego Colombia. Luego Costa Rica fue más adelante ya con el Tantra. Ya con el Tantra, no fue con el Rebirthing, fue ya con el Tantra, ¿no? Entonces, durante 20 años yo me dediqué al trabajo con el rebirthing, así, No, viajando, dentro de Europa también, en muchos países, sobre todo en París, en Francia,
en Clermont-Ferrand, una ciudad en el centro de Francia, y luego en varias ciudades de España, Italia, Berlín en Alemania, bueno, Irlanda, aquí en Inglaterra, bueno, así siempre he viajado mucho, ¿no? Inclusive eh, 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 introduje el rebirthing en Marruecos, ¿sabes? Y No, en sí, Marruecos. en Marruecos, sí, súper lindo. No. Y ahí con mi ex Y eso mujer. es fácil allá con el Islam. Ellos son, manejan el Exacto, Islam. claro, pero Marruecos dentro digamos, de los países islamistas es el país más abierto al mundo occidental, ¿no? Por la conexión que siempre han tenido Con con España. Francia. No, con Y Francia, España. sobre ¿Ah, todo. sí? Sí, porque ellos hablan francés, eh, además de árabe, hablan francés, ¿no? Entonces, siempre hay mucha conexión con Francia y siempre ha habido bastante yoga allí y todo eso, y ahora cada vez más y más y más, ¿no? Entonces yo comencé a ir allí a A Marruecos. ver, sí, a Marruecos, comencé a ir más o menos hacia finales, hacia mediados de los 90 por allí, ¿no? Y luego finalmente hicimos una formación donde formamos con mi ex mujer, formamos 18 profesionales que salieron formados de allí. Así que muy bien, toda una historia muy bonita con Marruecos, ¿no? Y luego estuve en Abu Dhabi, luego a Bali, e inclusive actualmente Bali en Indonesia es un lugar que voy regularmente y llevo grupos de personas, tanto del Brasil como de aquí, de España, para conocer Bali, hacemos un retiro de 10 días y luego hacemos paseos para descubrir la belleza paradisíaca que es ese lugar, ¿no? Que es la isla de Bali. Yo no lo conozco, pero lo que he visto en fotos es hermoso. Es precioso, es precioso. Sí. Yo soy un apasionado por Bali, siempre lo he sido. Conocí Bali por primera vez en el año 91 y me encantó. Y a partir de ahí volví. Ya he visitado Bali tal vez 15 veces. No, Y sí, en los últimos años, antes del COVID, pues llevábamos un grupo cada año, prácticamente cada año, un grupo eh, sobre todo de gente pero del este año Brasil. ya lo puedes hacer, ¿o ¿Cómo? no? Ya este año lo puedes hacer, volver a Pues llevar gente. sí, ahora se están liberando de a poquito, porque hay países que todavía están como muy rígidos con relación a dejar entrar extranjeros por el tema del COVID. Pero Ujú. ahora de a poquito se están abriendo cada vez más, ¿no? Inclusive hay países que ya no están requiriendo más ni siquiera el test. Inglaterra es uno. Yo cuando voy a España, antes tenía que hacerme Ah, cuatro tests y ahora solo uno para poder entrar en España, pero para volver no requieren más, ni llenar un formulario, ni los tests, ni nada, nada, nada. ni la aplicación en unos y todo. Nada, nada. Así que de Sí, a sí. poquito, hoy leí que en Austria, dentro de Europa, también, que Austria es un país muy rígido con relación a las exigencias en cuanto a vacunación y todo eso, han liberado todo, igual que en el Reino Unido. Acaban de liberar todo y que Ay, permiten sí, que. quiero. Sí, listo. Es decir, que de a poquito. Entonces estoy esperando que pase esto con Brasil para continuar yendo al Brasil y todo eso. Y bueno, con Bali por el momento están un poco rígida la situación para entrar, pero yo creo que de a poquito, de aquí a poco se va a ir liberando, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, Ronald, encantadas. Yo digo que nos diste una lección muy grande, nos dejaste una lección completamente diferente de lo que es el Tantra. Nos dejaste también un abrebocas en el reverting. Me parece también una técnica muy especial, Mucho, mucho. porque si le ayuda a uno como también a limpiar todo lo que tiene inconscientemente, pues Sí, es lo que lo necesitamos, sí. ¿cierto? Yo cuando decidí hacer la formación en Tantra, que fue en una escuela de la isla de Maui, en Hawái, eh,
Por varias razones escogí esa escuela, ¿no? Había leído el libro, me gustó mucho, bueno, y todo esto. Y cuando fui para hacer la formación me di cuenta hasta qué punto el rebirthing me había servido como herramienta para trabajar mis cuestiones, ¿no? Y todo eso. El rebirthing da herramientas que son muy, muy poderosas, muy buenas herramientas para tener, ¿no? Para cualquier otro trabajo que luego se pueda hacer, no importa qué tipo de trabajo, ¿no? Pero para el Tantra a mí me ha servido mucho. ¿Cuánto dura un curso de Rebirthing? ¿Cuánto? El rebirthing, bueno, es igual, se puede hacer un final de semana, se pueden hacer cursos más largos, generalmente un curso introductorio de introducción al rebirthing se puede hacer en un final de semana, comenzando un viernes por la tarde-noche, sábado y domingo día entero y es súper aprovechable porque en un final de semana sí se pueden introducir todas las bases del rebirthing, cómo trabajar con ellas, las herramientas básicas. Se hacen 2 sesiones de respiración para que cada persona tenga una experiencia de la energía en base a ese tipo de respiración. A partir de ahí ya puede de alguna manera usar la respiración en su vida, de a poquito, así, no como una sesión, pero sí como una herramienta a usar a nivel diario. Bueno, es muy solo, y luego, claro, sí, se pueden hacer profundizaciones, porque el tema del rebirthing es muy vasto, ¿no? Es inmenso, es decir, se va trabajando, de hecho, todas las áreas de la vida, ¿no? Todo. Qué bien. Sí. Una limpieza total. Total, total, de verdad. Una, una Sí. profunda, profunda limpieza y purificación. Emocional, energética, mental, una conexión espiritual también. Maravilloso. Excelente, excelente Sí. me parece. Ronald, gracias, gracias por esta oportunidad. Esperamos que nos veamos en Colombia Que en un así sea. taller de Rebirthing o de Tantra Perfecto. eh, a finales de este año. Así que gracias. Aprendimos mucho en este rato, nos falta mucho por aprender, Sí. pero nos dejaste muchas expectativas, muchas inquietudes y te agradecemos y espero que duermas ahora. Bueno, ahora me tocará, sabes cómo es, ¿no? En inglés se llama wind up, ahora estoy todo wound up, ¿no? Entonces, ahora tengo que dar por lo menos media horita para unwind, ¿no? Sabes cómo es, ¿no? Cuando uno hace una charla, Sí, claro, sí, uno queda muy activo mentalmente y todo eso, total. energéticamente, pero ahora es solo un relax, un poquito y luego ya me voy a dormir. Sí, bueno, Muchísimas seguiremos en gracias por... contacto. Sí, seguimos Gracias en a ti. contacto. Un Clara, abrazo muchísimas, grande. igualmente, igualmente. Y muchas gracias por la invitación y ha sido un deleite poder hablar contigo en esta charla. Muchísimas gracias. Gracias a ti por esta oportunidad de aclararnos tantas cosas, por dedicarnos este espacio y más en estas horas para ti. Sí, está bien. Sí, no es tan Bueno. tarde tampoco, no es tan tarde. Sí. Bueno, pero de Si todas fuese, maneras no me imagino que todos los días hagas esto. no, 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 cada día no, cada día. Prefiero que sea un poco más temprano, pero bueno, a Sí, veces sí, por total. la diferencia de horarios es lo que tocaba, así que Sí, perfecto. sí, sí. Ha sido perfecto también. Es un ejercicio Bueno, para mí también. Muchas gracias. gracias, gracias, gracias. Y Nos vemos. hasta una Seguro próxima que sí. en Colombia, inshallah. En Colombia, sí. Inshallah. Gracias. A ti. Inshallah. Bueno.